Atención jubilados y pensionados. Información de última hora, el abogado previsional, Cristian D'Alessandro, acaba de dar un comunicado muy importante que tenés que saber sí o sí. Vamos a repasar las últimas novedades del día, y sobre todo, los detalles importantes de lo que se viene a partir de enero de 2026, para que sepas con claridad si vas a seguir cobrando aumentos y bonos en los próximos meses. Además, ANSES confirmó que desde el martes 9 de diciembre, arrancaron los pagos de los haberes de diciembre, incluyendo el bono de 70.000 pesos y el aguinaldo. La jubilación mínima quedará en 340.879 pesos, y sumando el bono y el aguinaldo, el total a cobrar será de 581.318 pesos. La jubilación máxima será de 2.293.796 pesos, y con el aguinaldo será de 3.440.695 pesos. Ahora presta mucha atención, porque arrancamos con toda la información que tenés que saber. Ya viene complicado el 2025, imagínate lo que puede llegar a venir en el 2026, donde se está notando una fuerte caída de los salarios de las jubilaciones, una fuerte caída de las prestaciones por parte del PAMI y por parte de todas el salario indirecto que se le fue quitando a los jubilados para con la situación de por ejemplo, que ya viene desde el gobierno de Milei, sacándole, por ejemplo, la devolución del IVA que le daban, las prestaciones alimentarias de PAMI, que era una módica suma de 30.000 pesos, que parece poco, pero para un jubilado de la mínima ayuda de mucho. Bueno, todo esto en el año 2023, 24, 25 y lo que se viene en el 2026, sumado a una posible reforma en el sistema de salud y también previsional. Bueno, ¿cuándo fue la caída real del poder adquisitivo del jubilado o jubilada? Mira, los jubilados tuvieron un 31,3% de aumento. ¿Por qué? Interanual, ¿no? Porque se toma la inflación. Ahora, esa inflación del 31,3% que tuvieron acompañando, se supone, a la inflación, es una ficción. Porque si nosotros tomamos en cuenta que la jubilación media, o la jubilación, mejor dicho, la inflación media es de esta inflación 31,3, pero los servicios, por ejemplo, los gastos de comunicación, que hoy para tener un turno en el PAMI tenés que sacar el teléfono y tenés que tener internet. Si vemos que los servicios de luz, gas, teléfono aumentaron por encima y muy por encima de esa inflación media, los jubilados perdieron y como la guerra, por lo menos, y dependiendo del rubro, porque sí, porque muchas veces la inflación no refleja aumentos, siempre paga. Sí. Lógico. Por ejemplo, los gastos de comunicación y servicios rondan un incremento de más del 50% promedio en algunos rubros, mientras que la jubilación 31,2%, que es la inflación interanual. Ahora, si nosotros también pensamos, por ejemplo, que el jubilado de la mínima, vamos a hablar del jubilado de la mínima, que estamos hablando de no solo el jubilado, sino el de la PUAM, la pensión universal adulto mayor. ¿Qué cobra hoy en día? Ese de la PUAM, el 80% de una jubilación mínima. O sea, ¿cuánto dinero es? Mirá, para diciembre, con el bono incluido, fue de 342.000 pesos, o es de 342.000 pesos. Piensen ustedes en casa si pudieran vivir con 342.000 y pesos. Para el de la jubilación mínima, 411.000 pesos. También, ahora, misma pregunta. Por eso, con el bono incluido, un bono que está congelado desde el mes de marzo del año pasado, o sea, más de 18 más o menos meses, que está congelado en 70.000 pesos. Si a ese jubilado y jubilada de la mínima o de la PUAM, que no es una jubilación sino una pensión, tomamos con el bono congelado, la jubilación a ellos le aumentó menos del 31,2%, porque le licuaron con el bono la jubilación, aumentó un 27%. Es decir, que la pérdida del poder adquisitivo en relación a la inflación media
ya es menor para el jubilado de la mínima, que ya es castigado. Entonces, ¿qué se termina haciendo, Brenda? Una grieta de jubilados pobres con pobres jubilados, porque en realidad son todos jubilados y pobres, pero el que tiene un poco más de la mínima y no cobra el bono, se queja porque no recibe un bono y los aumentos fueron desmedidos en estos servicios básicos. Ahora, el que cobra la mínima se queja porque el bono no le aumentó, entonces se termina generando esta grieta de jubilados pobres y pobres jubilados. Bueno, y ni hablar de hoy en día, si hoy no tienen una familia que apoya, que acompaña o económicamente, lógico, o muchos que viven incluso también con sus familias, las cuentas, los números no cierran para vivir, para alquilar, por ejemplo ahora el gráfico dice el alquiler y los remedios, y para también comprar remedios, que hay muchas personas que deciden hoy en día cuál medicación tomar, qué medicación tomar. Vos lo decís muy bien, la vivienda es un factor muy importante, porque, a ver, nosotros hablamos de los jubilados hoy como un jubilado que la pasa mal. Efectivamente, es un sector muy castigado. Pero no proyectamos nosotros, Brenda. Nosotros no proyectamos la vejez. O sea, el adulto que hoy trabaja y tiene una precarización laboral, que no tiene, por ejemplo, una cobertura en obra social o en una cobertura de jubilación, ¿qué va a pasar con esos de 40, 30 y pico que no proyectan a la vejez? Y que si hoy, por ejemplo, el jubilado de hoy, el adulto mayor, la persona mayor de hoy, tiene su casa que con mucho esfuerzo logra sostenerla para que no se le caigan los ladrillos encima, porque no la puede mantener por los costos altísimos que tiene, recibe ya al hijo, a la hija, al yerno, a la nuera, a los nietos, adentro de esa casa, porque los nietos, los hijos y las nueras no pueden pagar un alquiler. Entonces, eso termina haciendo que confluyan todos y se genera una precariedad. Y después, los más afortunados lo que hacen es construir atrás, arriba. Pero cuando nosotros lleguemos a ser viejos, porque no hay que tenerle miedo a la vejez, sino respeto. Esas casas chorizo. Todos vamos a ser jubilados si nos podemos jubilar, porque la pregunta siguiente era ¿qué pasa? ¿Te puedo corregir una cosa? ¿Puedo corregir una cosa? No todos vamos a ser viejos. No todos jubilados. Porque es un logro de la vida ser persona mayor. Pero no todos vamos a ser jubilados. No, eso era la pregunta. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con ojo, eso? Porque nosotros hoy tenemos una cobertura, hoy del 80% más o menos, tuvimos una cobertura del 97% con las moratorias previsionales de personas mayores incluidas. ¿Que no les alcanza? Efectivamente no les alcanza. ¿Que la inflación se come el parte o el sueldo del jubilado o de la jubilada? Efectivamente. Ahora, nosotros, los que vamos a llegar algún día a tener el orgullo de ser personas mayores, yo hablo de viejos porque hablo de mis viejos, mis padres son mis viejos, entonces no hay que tenerle miedo a esa palabra. No, está bien. Mi mamá, por ejemplo, cumplió los 60 el año pasado. Sí. El año pasado, perdón, sí. Más estás del otro lado. Sí, porque es el 64. Claro. Y tenía miedo, porque justo le tocaba en el medio que se estaba tratando el tema de la moratoria. No le faltaban tantos años. Y bueno, ¿por qué? Porque muchos años por falta de aportes del empleador. Eso, porque se lo castiga al trabajador adulto o persona mayor que ha trabajado y que no ha tenido los aportes, no por responsabilidad del trabajador adulto mayor, sino porque hubo un Estado, y no hablemos de uno en particular, sino de muchos años de desasosiego, de angustia, que no controló y que hubo un vivo, que fue un patrón, un empleador, que no le hizo los aportes. Entonces esa persona que dice, bueno, yo llego a mi vejez creyendo que tengo todos los aportes suficientes para jubilarse y se encuentra que la mitad no los tenía. ¿Monotributistas se van a poder jubilar? Bueno, los monotributistas son el orejón del tarro. Con la reforma laboral que se intenta... A ver, el monotributista no entra porque me preguntaban muchos periodistas qué pasa con el monotributista en el concepto de la reforma laboral. Hoy la ley de contrato de trabajo no incluye al trabajador independiente. El trabajador independiente
independiente es el relegado, es el que no tiene derechos, es el que si se enferma no cobra. Entonces, el monotributista tiene que pagar el monotributo religiosamente. No hay ningún tipo de ventajas para ello. Al contrario, con una posible reforma tributaria se eliminaría el monotributo. Imagínate todos estos, o nosotros, porque somos monotributistas, que somos prestadores de un servicio, tenemos que pasar al régimen de autónomos, que es mucho más caro, que es mucho más complicado hasta de pagar, y la verdad que va a ser mucho más cruel. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que la generación de los 40, 50 o 30 tiene que empezar a despertarse y tiene que empezar a pensar en la jubilación. En la jubilación como rol y en llegar a ser personas mayores en su totalidad, con salud, con bienestar físico, emocional y espiritual, también. Y eso es lo que hay que promover desde los medios de comunicación. No solo el rol pasivo de un jubilado, como se lo toma siempre, el jubilado que va a la marcha, el que usa un bastón y no puede caminar, que efectivamente es parte de una sociedad, sino también todo lo que viene en materia de salud, hábitat, viviendas y espacios recreativos comunes, Brenda. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que ha mandado al número de teléfono que está ahora en pantalla. Esther dice: tengo 75 años y cobro la mínima. ¿Hay algún subsidio al que pueda aplicar para la cobertura de los medicamentos? No, el tema de los medicamentos es el régimen que diseñó Javier Milei en el PAMI, es tener un haber y medio de la mínima, no consumir en su vida de consumo, valga la redundancia, de medicamentos más de un 30% de esa canasta básica de medicamentos que tiene que por prescripción. Pero lamentablemente hoy de tener los remedios al 100% de cobertura, como se tuvo hasta el año 2022, 2023 se cambió todo esto, hoy los jubilados tienen que pagar los remedios que debían tenerlo mal llamado gratuitamente. Ahora, no hay ningún tipo de subsidio, por el contrario. Hoy sigue latente un problemón que se puede venir, porque el PAMI no está pagando, y esto es muy serio, no está pagando a las farmacias la deuda que tiene. Las farmacias están teniendo deudas importantes del PAMI que no les paga y que no hay vista de que les pague, y por ende esa farmacia no puede comprar el remedio a la droguería. La droguería le cierra el grifo al farmacéutico de barrio y este no puede tener la provisión de medicamentos. Por ende, hoy lamentablemente es lo que nos toca, con una restricción muy fuerte de medicamentos, y que encima el medicamento está aumentando y mucho. Claro, alguna pregunta más, a ver, de la gente que ha mandado al WhatsApp. Luis, me tengo que jubilar dentro de 6 meses. ¿Cuándo me conviene comenzar con los trámites? Ya. Si es posible, ya. Muy bien, Brenda. Si es posible, ya. Si se supone que si tiene el derecho, es porque no tiene, dentro de 6 meses, es porque no tiene los 65 años, tiene 64 años. Por ende, a Luis, ¿qué tiene que hacer? Primero, chequear que tenga todos los aportes para poder jubilarse. ¿Cuántos aportes necesita? 30 años de aportes. Es fácil. Busca en la página del ANSES, entra con la clave de Seguridad Social, entra con la clave, la clave de Seguridad Social, y entra con el número de CUIL, y ahí revisa todo su historial laboral. Bien, ahí va a tener como un reality show, como un Gran Hermano, mes por mes, los aportes que que su patrón o su empleador le hizo. Si además es autónomo, tiene que buscar un sistema en lo que es ARCA para ver su situación de autónomos y su situación de monotributista. Junta todos los aportes,
necesitamos 30. Si los tiene, Alcoyana. Se jubila sin problema. Si le falta, tiene estos 6 meses para comprar los aportes que tiene. Si no, lamentablemente, cuando llega a los 65, si le faltan aportes, lo van a meter en una PUAM. O sea, al 80% de una jubilación mínima, y le van a robar todos los aportes que usted haya tenido. 20, 15, 18. Ahora, busque todo esto ahora. Trate de hacerlo lo más rápido posible, porque tenemos 6 meses, pero enero se trabaja poco, febrero no se trabaja prácticamente tampoco, recién en marzo. Entonces, y los turnos demoran. Junte todo, réstele a los 30 años que tiene lo que realmente tiene aportado, y con eso va y compra lo que le falta, si es que le falta algo, antes de los 65. Es tal vez un dinero inicial para Sí. pagar lo que falta, pero que después se recupera Por supuesto. rápidamente. No es, dependiendo de los aportes que le falten, usted tiene que pensar que por cada mes de aportes que le falten, son alrededor de 30.000 pesos de deuda. Más o menos. Un poco más, un poco menos, porque todos los meses va aumentándose de acuerdo a lo que le aumentan los jubilados, o sea, a través de la inflación. O sea, un mes, 30.000 pesos de deuda. Deben 10 meses, son 300.000. Ayúdenme a hacer la cuenta. Entonces, van haciendo esto. Lógicamente, tiene que pagarlo, si tiene una deuda, antes de los 6 meses en este caso, porque tiene poco tiempo. Bueno, es una deuda, embárquese, pero jubílese ya, porque a los 65 y un día pierde todos los derechos y aportes que ha tenido, y lo mete en una pensión universal al adulto mayor. Vamos, qué complejo todo esto. Es complejo y cada vez más. Sí, me imagino. Cada vez más. Tenemos uno más. Dale. Un mensajito más. María Inés. ¿Por qué los que aportamos 27 años y estamos cobrando una jubilación apenas encima de la mínima parece que no existiéramos? Bien. Uy, tenemos los mismos problemas, pero nadie habla de nosotros. Mi abuela estaba en la misma situación, apenas arriba de la mínima, y no le tocaba nada. Esto es lo que yo te decía con lo que dice María Inés, que se genera la grieta entre jubilado pobre y pobre jubilado. El jubilado que recibe el bono no le alcanza con ese bono, y encima le licuan la jubilación. Al que no recibe el bono porque cobra un peso más de la mínima, se queja porque no recibe nada, con justa razón. Obvio. Bien, con justa razón, porque si trabajó y aportó en consecuencia a lo que cobra, tiene que tener un reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Viste, Brenda, y a los televidentes, cuando se vetó la ley este año en el Congreso, que daba o blanqueaba el hecho del bono, que hoy está congelado en 70.000 pesos, y lo llevaba por lo menos como mínimo a 110 aumentable? Está bien y está más mal que bien. Esto de otorgar bonos. Yo no soy partidario de los bonos, porque el bono es un subsidio que no es más que discrecional. Te lo dan y te lo quitan, te lo congelan y te lo sacan. Bueno, esto es lo que está pasando hoy. Claro. Ahora, formalizar y meter un bono a los jubilados de la mínima, sin reconocer al caso de María Inés, que por un peso más no cobra nada, es pegarse el tiro en los pies el gobierno que lo hace. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer María Inés? Va a ir a la justicia, una justicia que le va a hacer perder mucho tiempo, poner muchas esperanzas, y a lo largo del esfuerzo y del tiempo va a poder cobrar algo que debió cobrarlo de entrada. Entonces, ¿qué hay que hacer para el caso de María Inés y de los muchos? Bueno, a lo mejor con los recursos que hay es aumentar o dar un aumento de contingencia no proporcional, a lo mejor una suma fija, no sé, 150.000 pesos, digo, a todos los jubilados, lo de la mínima y a lo de la media. A lo de la mínima le va a significar un aumento proporcional del 50% aproximadamente, sí, a los que cobran 600.000 le va a asumir un aumento del 30%, pero todos más o menos tienen una contención. Está clarísimo, clarísimo.